Bueno, algo se nos tiene que pegar de la que da titulación a esta cátedra, que es Edstein, alemana. Y bueno, pues en primer lugar quiero darles una muy cordial bienvenida a este nuevo congreso de la cátedra Edstein, ya el octavo dentro de la trayectoria que venimos realizando, y agradecer a todos ustedes pues su presencia hoy aquí entre nosotros, de una manera muy especial pues a todos los profesores y ponentes que a lo largo de estos 3 días nos acompañarán y nos ayudarán a adentrarnos y a ahondar en este tema tan complejo, pero pienso que tan necesario como es hablar del yo y de la identidad, ¿no? Y más en un mundo donde parece que las identidades quedan disueltas en medio de tantas realidades que a veces nos avasallan y pueden con nuestro ser. Y sobre todo, pues, darles muy sinceramente una cordial muy bienvenida a esta casa, a este centro. Muchos de ustedes pues ya repiten, ya lo conocen por otras actividades, por otra participación en alguna de las cátedras, pero a los que vienen por primera vez, pues desearles que realmente a lo largo de estos días se sientan aquí como en su casa, a pesar de que es una casa amplia, grande, laberíntica en su estructura y en su configuración, pero que quiere manifestar o expresar muy profundamente lo que está pues en el trasfondo de todas las actividades que aquí realizamos, ¿no? Ayudarnos en esa búsqueda, ayudarnos en ese adentrarnos en lo profundo de nosotros mismos para posicionarnos desde una actitud consciente, eficaz y al mismo tiempo llena de deseo de transformación de la realidad, ¿no? Y también pues quisiera saludar a cuantos por internet nos están siguiendo. Saben que pues aparte de que este congreso se ofrece presencialmente, también lo ofrecemos online y contamos con la suerte de que de diversos países y de diversas latitudes del mundo pues en estos momentos nos están siguiendo tanto en directo como en diferido, ¿no? De tal manera que a la presencia que tendremos acá, que calculamos un centenar entre los que vendrán a participar solo de algunas jornadas y los que participamos en todo el Congreso, se unen también una buena cantidad de personas, incluso de comunidades, que nos siguen a través de las redes en todo el mundo, ¿no? Pues eso, repetirles nuestra muy cordial bienvenida, agradecerles a todos su presencia y enseguida damos las palabras pues a Maribel, que es la directora de la cátedra, y también a Alexander Porak, con quien pues han estado elaborando y motivando la realización de este congreso bajo el título del yo y la identidad. Pues a ellos la palabra. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Y bueno, un año más estamos con estos temas de antropología, psicología y espiritualidad, con la idea de tender puentes entre diferentes visiones en torno a un mismo tema y de diferentes tradiciones espirituales, pues también siempre contamos con personas que aportan riqueza y variedad en puntos de vista. La idea de este año me la propuso Alexander Porak, que mañana participará como ponente hace 2 años por el tema del yo. Creo que habías hecho tu tesis doctoral sobre el tema del yo. Y bueno, llevamos un par de años pensando, elaborando pues, posibilidades. Y nos pareció un tema interesante porque, de alguna manera, pues todos usamos el concepto de yo. Luego, si el yo es un quién, es un qué, o si existe o no existe, pues no sé si lo podremos resolver en el Congreso, que supongo que no, pero cada uno que piense lo que quiera desde su yo o desde donde pueda pensar. Pero la cuestión es estimular esa reflexión y quizás uno de los objetivos que nos planteamos, quizás la idea de abrir un poquito la conciencia, de mirar un poquito más allá de ideas preestablecidas y atrevernos a pensar un acto que no siempre se favorece
en nuestra vida actual, ¿no? No siempre se nos estimula a pensar. Esperemos conseguirlo en algún sentido y que vuestro yo exista o no, sea aunque un quién, pues pueda salir enriquecido. Y bueno, sin más, daros la bienvenida. Un saludo especial a las hermanas del Carmelo de Santa María del Río Grande do Sul, que nos siguen desde Brasil y desde otros países del mundo que estarán ahí siguiéndonos, incluso a veces forzando su horario. O sea, no sé qué horario es en Brasil, pero creo que están por la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos a los de aquí y los de allá. Y sin más, pues empezamos nuestro congreso. Bueno, gracias. Alexander, puedes hablar. Gracias a ti, Maribel, y a Javier. Buenos días y bienvenidos a este congreso. Una pequeña anécdota, porque lo que nos unió no fue tanto el tema, sino por ciertas circunstancias. Resulta que la fundación nuestra que hemos creado, por ejemplo, entre otros países en Polonia, Sabiduría Oriental y Occidental como un puente entre ciertas tradiciones místicas, tiene su sede en ciudad de Wrocław, que es Wratysławia, a 2 casas de la casa donde nació Edith Stein. Es decir, que incluso allí, si nuestra sala es más pequeña, damos algún tipo de cursos, con lo cual la casa de Edith Stein está a 50 metros más o menos de nuestro centro, y por estas circunstancias también nos hemos encontrado aquí. El tema nos parece, y a mí personalmente me parece fundamental, sobre todo por una pequeña perspectiva. Nosotros casi siempre, muy rápido, mecánico e inmediatamente, miramos hacia algo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Pero pocas veces paramos de tal modo para darnos cuenta, y ahora, gracias no solo a religiones y caminos espirituales, sino sobre todo a la ciencia y profunda reflexión y conocimiento, parar y mirar desde dónde miramos y no hacia dónde miramos. Es decir, yo hago una experiencia mística, todo bien, pero ¿quién es este yo? ¿Quién lo hace? ¿Sabes? Porque si no, tenemos muy rápido algún tipo de experiencias, sentimientos, pero probablemente no todo es tan claro como parece a la primera vista. Y por eso fue para nosotros importante tomarnos el lujo de estos 2 días con personas de distintas áreas espirituales, religiosas y científicas, para poder reflexionar sobre quién somos. Y como dijo ya Maribel, es una reflexión abierta, porque no podemos decir esto es. Pero sería bien por lo menos ponernos de acuerdo, que todavía no lo sabemos. Este acuerdo, sobre todo en un día como lo reflexionamos en el desayuno, en el día donde se juega también en España el tema de la identidad, otra vez de una manera dolorosa, es otra vez muy reciente y muy actual, y no tiene ninguna pinta de que esto se va a acabar en poco tiempo. Por eso nos interesa mucho y os damos la bienvenida, y estamos muy contentos de que podemos contar con vosotros y participar en este círculo de la reflexión sobre este tema, agradeciendo el espacio que nos ofrecen los carmelitas de Ávila. Gracias. Bueno, pues ya toca empezar. Vamos a ver. Pues la primera ponencia que tenemos hoy es la conferencia inaugural, titulada Rescatar la individualidad, posicionar al yo en su verdadero centro, que nos va a dar Francisco Javier Sancho Fermín, que es sacerdote de la Orden del Carmelo Teresiano, doctor en teología, con especialización en espiritualidad. Desde el 99 es director del CITES, Universidad de la Mística, o sea, de esta casa, y ha codirigido la Cátedra Teresa de Jesús de la Universidad Pontificia de Salamanca desde el 99 al 2009. Dentro de sus tareas editoriales destaca la dirección y codirección de varias colecciones en diversas editoriales. Entre sus publicaciones destaca el libro Edith Stein, Modelo y Maestra de Espiritualidad, que ha tenido 4 ediciones en español y ha sido traducido al alemán, portugués y polaco. Ha publicado más de 30 libros y más de un centenar de artículos,
y ha codirigido la edición de las obras completas de Edith Stein al español. Creo que con el currículum que hemos sintetizado teníamos para otra ponencia, pero no procede. Así que, bueno, paso la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Maribel, sobre todo por lo breve y sintética. Bueno, pues voy a pasar directamente un poco al tema que se me ha propuesto elaborar como apertura de esta cátedra, que en el fondo es posicionar la importancia que tiene este tema dentro del personaje que da nombre a esta cátedra y que quizás nos ayude a entender por qué ya desde hace años decidimos que la cátedra se llamara Edith Stein, como un personaje en el cual confluyen realmente todas estas perspectivas interdisciplinares e interreligiosas que nos abren a un diálogo fructífero y que nos abren ciertamente campos de reflexión, y que es un poco la dinámica que voy a tratar de dar a mi presentación, ¿no? Pero quizás podríamos comenzar reflexionando brevemente, ¿no? Y para eso quisiera poner dos pensamientos entresacados de la obra de Edith Stein. Este primero sacado de su primer escrito sobre el problema de la empatía, con el cual ella se doctora en filosofía dentro de la Escuela Fenomenológica de Husserl, y que nos dice así: solo quien se vivencia a sí mismo como persona, como totalidad de sentido, puede entender a otras personas. Creo que esta afirmación, independiente de que podamos estar más o menos de acuerdo con ella, ¿no?, sí que pone en evidencia la importancia capital que tiene este tema que queremos afrontar a lo largo de estos días, ¿no?, donde realmente no se trata simplemente de reflexionar sobre un yo, sino que reflexionando sobre ese quiénes somos, ¿no?, sepamos también posicionarnos en una sana alteridad y en un sano reconocimiento de los demás, ¿no? Otro de los pensamientos, prácticamente ya de una obra escrita en los últimos años de su vida y casi como síntesis de todo su pensamiento, titulada Ser finito y ser eterno, donde ella nos ofrece esto que podríamos denominar casi como una definición o comprensión de lo que para ella es la persona, ¿no? Por persona hemos entendido el yo consciente y libre. Dos cuestiones que veremos que para Edith Stein están muy entrelazadas dentro de la dinámica de lo que implica precisamente ese acercarnos al sentido o a la comprensión del yo. Por un lado, la conciencia o consciencia, y por otro lado, otro tema muy ligado para ella en la construcción de la persona y la realización de la persona, como es el tema de la libertad. Estos dos pensamientos un poco nos abren el panorama de lo que voy a tratar de exponer muy sintéticamente y muy brevemente, ¿no? Porque ciertamente el tema en sí mismo es amplio, pero dentro de la obra de Edith Stein es sumamente amplio. Voy a presentar primero una breve introducción que nos va a acercar un poco al posicionamiento del personaje frente a esta cuestión y la capital importancia que tiene también en el desarrollo de su vida. Después, muy sintéticamente, también me acercaré a sus escritos, sobre todo aquellos que de un modo concreto y directo nos adentran en la reflexión del yo. Y finalmente trataré de dar unas pinceladas, porque además no podemos llegar, sobre la importancia que tiene la comprensión del yo en la configuración de la persona humana, ¿no?, donde hablaremos de la dimensión de la individualidad, de la conciencia, de la fuente, la base de una auténtica vida espiritual e interior, la cuestión de la libertad, la cuestión del yo y el centro, y algo que también en Edith Stein aparece con una fuerza increíble, sobre todo en sus últimos escritos, ¿no?,
cómo una experiencia bien posicionada del yo nos abre quizás a la comprensión de un yo con mayúsculas y que termina siendo el complemento, la raíz y la fuente de ese otro yo con minúsculas, ¿no? Este es un poco el esquema que vamos a tratar de seguir en esta exposición, ¿no? Hablar de Edith Stein es ciertamente hablar de un personaje en el que lo existencial y lo intelectual se fusionan en una única realidad, que en el fondo no es otra que su preocupación por la persona, por el sentido de la dignidad de la vida humana, por el sentido de quiénes somos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro posicionamiento dentro de la realidad de la humanidad y todo lo que implica en ese proceso y en ese desarrollo de comprensión. De hecho, todos sus estudios y todas sus publicaciones, desde su tesis doctoral a la que ya hacía mención sobre el problema de la empatía, defendida en la Universidad de Friburgo en 1916, hasta su último escrito, titulado Ciencia de la Cruz, un estudio sobre Juan de la Cruz, escrito, redactado prácticamente pocos meses antes de que fuera deportada al campo de concentración de Auschwitz. En todos hay una referencia directa al tema del ser humano y muy concretamente al problema del yo y de la individualidad. Es decir, toda una vida o todo un pensamiento consagrado a interrogarse o a interrogar sobre la pregunta que nunca ha dejado de cautivar al ser humano: ¿quién soy yo? ¿En qué consiste mi dignidad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estas y otras preguntas semejantes que remiten ineludiblemente a la pregunta sobre el individuo y su razón de ser y existir. Esa confesión queda plasmada con gran fuerza en el prólogo a su última obra, La Ciencia de la Cruz, donde a pesar de proponerse hacer un estudio sobre la vida y la obra del gran místico Juan de la Cruz, Edith no puede dejar de interrogarse por la persona, cuya comprensión no se agota en la reflexión racional o en un mundo empírico de la experiencia, sino que surge desde el interior mismo del ser humano. Y así en esta introducción escribe: en esta búsqueda de significado prevalece lo que la autora cree haber comprendido de las leyes del ser y de la vida espiritual a lo largo de los esfuerzos realizados durante su vida. Esto sirve sobre todo para las disertaciones sobre espíritu, fe y contemplación que han sido introducidas en diversos lugares. Lo que allí se dice sobre el yo, la libertad y persona no ha sido tomado de los escritos de Juan de la Cruz. Ciertos puntos de apoyo bien pueden encontrarse en él. Disertar sobre ello estaba lejos de su intención y también de su modo de pensar. La configuración de una filosofía de la persona, tal como en los lugares mencionados se explica, solo la filosofía contemporánea se la ha tomado como tarea. Fíjense que esta afirmación aparentemente ingenua, sin embargo, nos pone en la pista de lo que ha sido toda una vida dedicada a la investigación y comprensión de la persona humana. Un camino que precisamente, por no haber sido uniforme, se ha visto enriquecido y ampliado en una perspectiva interdisciplinar, sin la cual no sería posible comprender las profundidades de mira que ha alcanzado la comprensión de la persona y del yo en Edith Stein. Recordemos que ella pasó del judaísmo al ateísmo, palpó con decepción la pobreza de una psicología naturista, sin alma, y de los diversos sistemas filosóficos. A través de la fenomenología se le abrió el campo de la investigación objetiva, sin prejuicios ni juicios a priorísticos que tantas veces ciegan en la búsqueda de la verdad. Su encuentro con la mística cristiana y el pensamiento tomista
le abrieron a la comprensión y percepción de una metafísica más rica y existencial. También sufrió el influjo y la iluminación, por conocerlos muy de cerca, de parte de la metafísica heideggeriana, la antropología de Prisvara y de San Agustín, la filosofía de Descartes, Bergson, Maritain, el pensamiento del cardenal Newman y de muchos de los fenomenólogos más renombrados que fueron sus maestros, compañeros y amigos. En Husserl, Reinach, Scheler, Konrad Martius, Hildebrandt, por citar solo algunos de los más importantes y más conocidos. También es una mujer que se relacionó muy de cerca con las líderes y mujeres más importantes del momento, tanto del movimiento feminista como del ámbito literario, como podría ser Gertrude von Lefort o el abad de Beuront, cuna de todo el movimiento de la renovación litúrgica, y posiblemente con Odo Kassel. Tampoco fue ajena a los avances de la psicología y del psicoanálisis, ni a las teorías de Darwin. Esta letanía de nombres, muy breve e incompleta, pienso que son un necesario preámbulo para poner de manifiesto que la antropología de Edith Stein no es una antropología de escuela o de sistema, y que mucho menos pretende caer en el reduccionismo dogmático. Se mantuvo siempre en diálogo y abierta, no solo a la ciencia, la cultura y el pensamiento, sino también a la religión como vida, teología y apertura al misterio de la interioridad, tan representado en los grandes místicos que centraron y orientaron su búsqueda y vivencia espiritual, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz principalmente. Pero sin olvidar su implicación en la existencia cotidiana y en los retos de una humanidad tantas veces dividida por las ideologías y las guerras. Participó activamente en la Primera Guerra Mundial como enfermera en un hospital de campo, atendiendo a enfermos y moribundos. También fue testigo de las grandes revoluciones y cambios políticos de Europa y de una de las mayores vergüenzas de la humanidad, el exterminio de los judíos por el gobierno nazi. Edith Stein no es, por tanto, una simple pensadora o filósofa reconocida. Es más una mujer que hizo experiencia de lo humano en todas sus dimensiones y que buscó iluminar la comprensión de la persona humana haciendo acopio y valorando todas las perspectivas. En todo, ella intentó siempre buscar la verdad y la conexión para que entre todos los ámbitos fuésemos capaces de conocer e iluminar más a fondo la realidad del ser humano. En una carta del 13 de noviembre de 1932, dirigida a la también filósofa Hedwig Konrad Martius, escribe: «Yo tengo otra idea de la metafísica, como comprensión de toda la realidad, incluyendo la verdad revelada, por tanto, fundada en la filosofía y en la teología». Es imprescindible tener presente esta conceptualización para comprender el desarrollo de su pensamiento, entendido en gran parte como filosofía cristiana, en sus obras no estrictamente fenomenológicas. Muy ligado a esta comprensión del ser humano aparece el discurso sobre el yo, que siempre ha estado presente en otros escritos de Edith. El tema del yo es fundamental en la comprensión de su doctrina antropológica. De hecho, en su obra Ser finito y ser eterno, nos ofrece la definición que antes dábamos sobre la persona, el yo consciente y libre. Y aquí descubro uno de los principales valores y que no encontramos normalmente en otros autores. Posiblemente sea esta la pieza de tropiezo para muchos cuando se acercan al pensamiento de Edith Stein, porque cada uno normalmente buscamos limitarnos a nuestro propio campo de estudio, y no es fácil aceptar que una pensadora
supere las barreras de los dogmatismos, de los positivismos, para buscar la integración y comprensión en pro del ser humano. Una vida y pensamiento interdisciplinar, donde se armonizan diversas corrientes de pensamiento y donde la experiencia vital y existencial del fenómeno, pero también de los maestros de la interioridad, ayudan en la comprensión más completa posible del ser humano. Esto, como trataremos de exponer, se abre a una perspectiva concisa en la comprensión del yo. Vamos ahora, muy brevemente, a tratar de acercarnos a lo que serían los escritos de Edith Stein, ciertamente de una manera muy sintética, pero con el objetivo de que el acercarnos a este panorama, al panorama de su obra, especialmente en las que trata explícitamente del tema del yo, nos puede orientar desde un primer momento a descubrir la importancia que tiene el tema y al mismo tiempo el valor que ocupa. No vamos a entrar en detalles, simplemente voy a tratar de asomarme a los contextos en los que fluye como cuestión central esta referencia al yo en sus escritos, Y en primer lugar hago referencia a sus escritos fenomenológicos, prácticamente escritos antes de su entrada en la Iglesia Católica, es decir, emergen de la mentalidad de una buscadora, de una pensadora, agnóstica podríamos decir en ese momento de su vida, pero muy marcada por esa dinámica de lo que es la fenomenología, de una apertura constante a la verdad que se me da, no a la verdad que yo fabrico, y al mismo tiempo con esa conciencia de poner siempre entre paréntesis cualquier juicio o cualquier interpretación. En este sentido podríamos destacar, en primer lugar, la obra que ya mencionaba sobre el problema de la empatía, su tesis doctoral, defendida en 1916 y publicada en parte en 1917. Aquí va a abordar específicamente el tema del yo en la tercera parte de su obra, al tratar el tema de la constitución del individuo psicofísico. Haremos algunas referencias a estos escritos, Cronológicamente hablando, su obra siguiente, prácticamente escrita entre 1918 y 1919, estaría esa obra titulada Contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, que al mismo tiempo engloba dos grandes estudios. El primero de ellos, titulado Causalidad psíquica, donde el tema del yo no deja estar presente de manera determinante en relación con el problema de la causalidad, la vida espiritual, no entendida en la perspectiva religiosa, sino humanística, el tema de la motivación, etc. Y un segundo estudio que forma parte de esta obra titulado Individuo y Comunidad, y donde el yo aparece como la base de la comprensión del individuo y de la individualidad y como determinante en la comprensión de la comunidad, de la alteridad. Un estudio ciertamente interesante porque además surge en un momento muy delicado de lo que es la transformación de Europa en la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Pero donde nuevamente hace un desarrollo amplio del significado del yo es en su obra Introducción a la filosofía, que prácticamente es como el manual de sus clases en la Universidad de Freiburg, introduciendo a la escuela fenomenológica, y manual de clases de la Academia Filosófica que fundaría posteriormente en su propia casa, En esta obra, fundamentalmente en la segunda parte,
que se centra en los problemas de la subjetividad, la referencia al yo adquiere una gran importancia a la hora de afrontar las cuestiones de la conciencia, la estructura óntica de los sujetos psicofísicos y el conocimiento de las personas. Y al mismo tiempo nos encontramos con una cierta problemática que requeriría ciertamente un estudio pausado y en contraste con el uso de los conceptos, ¿no? Curiosamente, haciendo un análisis sobre todo del manuscrito de esta obra, emergen diversos cambios que seguramente corresponden al proceso evolutivo de su pensamiento en los años siguientes, ¿no? Donde entre los cambios que realiza hay tres que aparecen con un carácter muy sobresaliente. Por ejemplo, el concepto de conciencia, que lo iba retocando y matizando hasta en 7 ocasiones. O más considerable es la matización o cambio en el concepto del yo hacia el concepto de alma. El yo o el yo personal es cambiado con frecuencia con el alma. Y posteriormente hizo otro cambio importante y más general, donde cambió alma en psique. Edith llevó a cabo todo un cambio y una matización general en el concepto de alma y psique, y según las últimas correcciones que realiza en esta obra, alma haría referencia a una cualidad general de la persona que es sostenida por el yo personal, y la psique como el lugar de la vivencia, que es de lo que se ocuparía la psicología. Bueno, esto simplemente lo subrayo porque el tema en sí pienso que es muy amplio, es muy complejo y por lo tanto lo que aquí voy a tratar de hacer es ofrecer simplemente unas pinceladas que ciertamente requerirían una profundización desde diversas perspectivas, ¿no? Dentro de sus escritos de filosofía cristiana, elaborados fundamentalmente a partir de su entrada en la Iglesia Católica, a partir de su conversión y a la luz de los estudios que va a realizar fundamentalmente de Santo Tomás de Aquino y otros autores, pues van a destacar fundamentalmente su escrito titulado Acto y Potencia, estudios sobre una filosofía del ser, donde en el capítulo 4, dedicado a la tentativa de una determinación de lo espiritual, introduce el problema del yo como elemento fundamental en la comprensión espiritual de los individuos. Pero donde realmente afronta el tema de una manera, yo diría, global, y recopilando todo lo que ha venido siendo su trayectoria y su descubrimiento a lo largo de su vida, es en su obra Ser finito y ser eterno, ensayo de una ascensión al sentido del ser. Y donde Edith Stein plasma lo que podríamos denominar la suma de su pensamiento, donde emerge con fuerza esa concepción metafísica, donde se une el recorrido de la razón, iluminado posteriormente a la luz de la revelación, pero también de la experiencia de los místicos, que para Edith Stein termina siendo una realidad determinante en la comprensión más profunda del ser humano, porque los místicos son quienes han tocado, podríamos decir así, con la mano esa realidad más profunda de lo que somos, ¿no? De hecho, en esta obra, en primer lugar, se ocupa del tema del yo en el segundo apartado, donde trata de clarificar el sentido de acto y potencia en cuantos modos de ser, y donde le dedica 2 apartados específicos, al yo puro y sus modos del ser, y el ser del yo y el ser eterno. Centrará de nuevo la mirada en el yo, en un capítulo fundamental, muy rico, pero también muy curioso, imagen de la Trinidad en la creación, donde especialmente al hablar del ser persona del hombre, afronta la vida del yo, el ser corporal anímico, el yo, el alma, el espíritu
y la persona. Discurso que aquí ofrece y que aparece estrechamente unido a lo que en dos de sus escritos sobre mística retomará nuevamente, en El castillo interior y en La ciencia de la cruz, ¿no? También ahí señalo el escrito La estructura de la persona humana, que es fruto de sus clases de antropología en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, y donde ella trata precisamente de fundamentar una pedagogía recopilando todo lo que podemos conocer del ser humano. De hecho, este va a ser un principio básico para Edith Stein. Una pedagogía, como cualquier ciencia humana, debería construirse sobre el concepto más amplio y más completo que podamos alcanzar de la persona humana. Y para ello, tal como hemos señalado, Edith Stein no se limita simplemente hasta donde puede llegar el límite de nuestra razón, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Eso queda muy evidenciado en dos de sus escritos de carácter místico y donde afronta desde una perspectiva también interdisciplinar a los dos grandes místicos españoles, ¿no? En su obra titulada El castillo interior, donde se acerca al libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús, y en su escrito último, también ya mencionado, Ciencia de la Cruz, donde nos habla de la doctrina sanjuanista y la repercusión que tiene en todo el proceso espiritual de la persona. En ambos escritos introduce Edith Stein la problemática del yo, con el ánimo también de comprender y entender todo ese dinamismo que encontramos vivo en la estructura de la persona humana, ¿no? Esto un poco para que tengamos el panorama y sobre todo para que veáis la complejidad del tema en Edith Stein, ¿no? Que no es simplemente afrontar el tema del yo desde una perspectiva concreta, sino que va abarcando, se va desarrollando, va evolucionando en diversos momentos de su vida, que nunca rechaza, eso es muy curioso en ella, ¿no? Sino que todo se va integrando en esa unidad que ella va a fusionar sobre todo en sus últimos escritos y en su última obra, ¿no? Y damos con esto paso al último punto, ¿no? Donde voy a tratar de dar unas pinceladas en torno a esta dinámica del yo, que ciertamente adquiere unos matices de gran riqueza, ¿no? Porque para Edith Stein la persona humana no es una estructura simple, sino pluridimensional. No se trata de una suma de partes, sino de una integración que abarca las dimensiones corporal, anímica y espiritual. Y es sólo en el ámbito estructural de lo que es el ser humano que el yo adquiere su sentido e importancia, algo que lo cualifica en cuanto ser humano, llamado a realizarse en plenitud. En este entramado, el yo, tal como señalaremos, tiene una importancia enorme, porque su posicionamiento revela el grado de conciencia, de libertad y de realización de la persona. Todos poseemos una individualidad que nos cualifica y que nos hace únicos en nuestro ser más profundo. El problema, sin embargo, se radica en nuestra capacidad de realizar ese ser que llena de sentido y valor todo lo que somos. Dicho en palabras simples, del posicionamiento del yo en esa individualidad que me identifica, dependerá el grado de desarrollo de mi ser. Por eso, en el mismo título, hablamos de rescatar, de conocer, de hacer consciente, de vivir y de posicionarse. Para Edith Stein, en el desarrollo de la persona humana, todo depende en definitiva de la toma de posesión de la propia individualidad. Lo que me identifica verdaderamente, más allá de las máscaras añadidas en el proceso de la vida y más allá de lo que uno desearía ser o alcanzar. De mi individualidad depende mi posicionamiento frente a mí mismo, frente a los otros, frente al mundo y también frente a Dios.
y el reconocimiento y la aceptación del otro en su identidad. Y lo que hace posible ese posicionamiento es lo que Edith Stein entiende por el yo. Y cito ahora a Edith Stein. El nombre, gracias al cual cada persona se designa a sí misma en cuanto tal, es yo. Solo puede llamarse yo un ente que en su ser es consciente de su propio ser y a la vez a su ser diferente, distinto de todo otro ente. Cada yo es algo único y posee algo que no comparte con ningún otro ente, es decir, algo incomunicable. El nombre yo tiene un sentido universal que llega a su cumplimiento siempre que es aplicado justamente. Lo incomunicable, que forma parte de cada yo en cuanto tal, constituye una particularidad del ser. A cada uno brota su ser que llamamos vida, le brota de instante en instante y se realiza en un ente cerrado en sí. Y cada uno a su manera está ahí para sí mismo, como para ningún otro ente y como ningún otro está ahí para él. Cada hombre es un yo. Cada uno comienza una vez a llamarse yo, lo que implica también su ser yo tiene un comienzo. Es posible que el hombre pronuncie la palabra yo antes de poder realizar su sentido. Es posible también que el significado ya se le haya revelado en la forma simple de la vida consciente, sin que el concepto yo pudiera ser formado antes de que comience a emplear la palabra. La vida del yo es su ser, pero no se identifica con el ser del hombre y el principio de la vida consciente del yo no equivale al comienzo de la existencia humana. Fin de la cita de su obra Ser finito y ser eterno. Estos breves pensamientos que vamos a tratar ahora también muy sintéticamente de identificar y de entender en el conjunto de la obra steiniana, nos hablan de la persona como un ser unitario, pero complejo en su configuración. Ya para Edith Stein, el propio individuo psicofísico no es algo simple, es un compuesto de varios estratos, el yo puro como sujeto de experiencia y unidad de consciencia, el alma como parte esencial del individuo, su unidad sustancial, su cuerpo vivo experienciado, etc., ¿no? Y en este compuesto el yo juega un papel central, tanto en lo que significa el yo que se vivencia a sí mismo, como en lo que implica el yo entendido como yo puro, elemento clave en la fenomenología de Husserl. Y sin pretender ciertamente adentrarnos en un discurso filosófico estricto que nos llevaría más allá de lo que es ahora nuestra pretensión, rescatamos estas palabras de Edith que nos clarifican el sentido de ese yo puro como la base de la cual emana el sentido del yo. En su obra Individuo y Comunidad, escribe: el yo individual es el punto último hacia el que afluye toda la vida de la conciencia. Por yo individual no se entiende aquí una persona de determinada peculiaridad o singularidad, sino primordialmente el yo que es este yo y ninguno otro, el yo único e indiviso, según se experimenta como punto de irradiación de cualquier vivencia. Se diferencia de todo lo que es no yo, y por cierto, se diferencia no solo de los objetos muertos, sino también de otros sujetos, y es diferente de esos otros sujetos, independientemente de las cualidades de ellos y de sus propias cualidades. Precisamente ese yo, que no necesita ninguna condición material para deslindarse de todo lo demás en cuanto a su ser yo, es lo que nosotros designamos como yo puro. De él brota continuamente la vida de la conciencia actual,
que remontándose al pasado se convierte en vida vivida y se reúne en la unidad de la corriente de la conciencia constituida. En cada caso, la correspondiente vida constituyente actual fluye de la corriente pasada y la corriente constituida coincide siempre con la corriente actual anterior. Lo que fluye de un solo yo, eso pertenece a una sola corriente de la conciencia, que está cerrada en sí y se halla deslindada de cualquier otra, al igual que lo que está el yo mismo. De hecho, para nuestra autora, lo verdaderamente cierto, lo que se constituye en el conocimiento originario es la conciencia del yo, un yo que vivencia. Afirma que todo mi pasado podría ser soñado, podría ser engañado del recuerdo, por consiguiente está sometido a la exclusión y permanece solo como fenómeno objeto de mi consideración. Pero yo, el sujeto que vivencia, que contempla el mundo y la propia persona como fenómeno, yo estoy en el vivenciar y solo en él, y tan indubitable e incancelable como el vivenciar mismo. Por eso, para Edith Stein, el hecho primero y más simple del que inmediatamente estamos seguros es el de nuestro ser. Este es el meollo de la consideración agustiniana, cartesiana y husserliana de la duda. No es una conclusión, cogito ergo sum, sino una certeza simple, cogito sum, pensando, sintiendo, queriendo, o como siempre moviéndome espiritualmente, soy yo y soy consciente de este ser. Esta certeza de ser precede a todo conocimiento. No como si de allí, como de un principio, derivara todo lo demás en una secuencia lógica, o como fuera la medida en que todo lo demás deba ser medido, sino en el sentido del punto de partida, detrás del cual no se puede retroceder. La certeza del ser es una certeza irreflexa que precede a todo conocimiento racional. Voy a tratar simplemente de enunciar y de afirmar muy brevemente las consecuencias que para Edith Stein tiene esta centralidad del yo, donde emergen toda una serie de aspectos que ponen en evidencia, ¿no?, esa comprensión antropológica que va a ser transversal a lo largo de toda su vida y de toda su existencia, ¿no? En primer lugar, como constitución de la persona y del individuo, al que la misma Edith define como un yo presente cualitativamente formado, ¿no? Igualmente, la dimensión de lo que sería la conciencia, ¿no?, que aparece profundamente ligado al yo en Edith Stein, como posicionamiento y actitud de vida despierta, un yo consciente de su vida y de sus actos. Podemos tomar el yo, escribe Edith, como la unidad de una corriente de conciencia. Partíamos del yo como sujeto de una vivencia actual, pero encontramos esta vivencia, si reflexionamos sobre ella, no como aislada, sino sobre el trasfondo de una corriente de vivencias similares de mayor o menor claridad y distinción en el darse, ¿no? Una conciencia que también tiene un profundo sentido de ayuda en la configuración de la propia persona y en el establecimiento de lo que verdaderamente da sentido a su propia vida, ¿no? Ahí el tema ciertamente en Edith Stein se amplía notablemente, ¿no? Pero sin duda alguna, uno de los aspectos que con mayor fuerza emergen dentro del discurso sobre el yo en Edith Stein es que se constituye en la verdadera fuente de la vida interior y de la vida espiritual. Y de la toma de conciencia de las vivencias emerge para Edith Stein la vida espiritual.
sujeto espiritual con la constitución del individuo psicofísico. Lo encontrábamos como un yo en cuyos actos se constituye un mundo de objetos y que crea objetos él mismo en virtud de su voluntad. Dimensión espiritual que para Edith Stein es la que lleva a la persona a salir de sí misma y a expresarse en el yo cuando vivencia los valores y cuando crea, ¿no? De esta claridad emerge para Edith Stein que a esta vida del yo la designamos también como lo interior de la persona, como su vida anímica o espiritual. Lo que soy yo como individuo espiritual no es generalmente accesible a ningún conocimiento racional. En cuanto cosa simplemente única, el individuo no puede ser reconducido a conceptos universales, a lo más puede ser llamado con un nombre propio, pero por eso no completamente inconocible y no conocido. Lo que yo soy, o yo con lo que soy para mí y también para los demás en cierta manera, ¿no? La vida interior es para Edith Stein aquí un ser consciente. El yo, un ser despierto, cuyo ojo espiritual mira hacia el interior y hacia el exterior. Puede asumir comprendiendo todo lo que va hacia él, responder en una libertad personal de tal o cual manera, lo puede y porque lo puede, el hombre es una persona espiritual, soporte de su vida en el sentido eminente del personal tener en la mano, ¿no? Y muy ligado a este tema, para Edith Stein aparece el tema de la libertad, que para Edith Stein constituye la base y el desarrollo de la persona humana, ¿no? Que es otra de las cuestiones que ciertamente la preocupan profundamente a lo largo de todos sus estudios antropológicos. Si bien para ella el yo es mucho más que la simple toma de posición de la voluntad, como diría Hildebrandt, la libertad para Edith forma parte constitutiva de la persona humana y su capacidad volitiva de decisión es lo que da vida a la conciencia de lo que es querido y que parte del centro del yo, siendo responsable de sus acciones y de sus omisiones, y las tomas de posición, ya sean positivas o negativas, inciden en la energía del yo y potencian su capacidad. Por eso el acto libre para Edith consiste en ser una acción espontánea del yo, entendiendo por espontánea no lo instintivo, sino lo que emerge del yo mismo cuando es él mismo, mientras que la toma de posición es lo que caracterizaría el acto voluntario, ¿no? Ciertamente es un tema también fascinante en todo el desarrollo de la obra de Edith Stein. Lo mismo que la cuestión de el centro de la vida de la persona, el yo que camina hacia ese centro anímico, corporal y espiritual, donde se encuentra verdaderamente en su casa y desde donde él posee la plenitud de todas sus energías. Escribe Edith que en el interior es donde la esencia del alma irrumpe hacia adentro. Cuando el yo vive en el fondo de su ser, donde él está totalmente como en su casa y a ella pertenece, adivina entonces algo del sentido de su ser. Experimenta su fuerza concentrada en este punto antes de su partición en fuerzas individuales. Y si vive de esta interioridad, entonces vive una vida plena y alcanza la cima de su ser. Y ya cerrando y concluyendo, algo que también emerge con fuerza, sobre todo en los últimos escritos de Edith Stein, concretamente en su obra Ser finito y ser eterno. Cómo la experiencia
abierta, objetiva, profunda del propio yo, puede abrirle a la persona al descubrimiento o a la comprensión de ese yo absoluto. Les cito simplemente un breve texto de Edith. Mi ser, tal como yo lo encuentro y tal como yo me encuentro en él, es un ser nulo. Yo no existo por mí mismo y por mí mismo nada soy. Me encuentro a cada instante ante la nada y tengo que recibir el don del ser momento tras momento. Y sin embargo, este ser vano o nulo es ser, y por eso toco a cada instante la plenitud del ser. Porque al hecho innegable de que mi ser es fugaz y se prolonga de un momento a otro y se encuentra expuesto a la posibilidad del no ser, le corresponde otro hecho también innegable de que yo, a pesar de esta fugacidad, soy y soy conservado en el ser de un instante al otro. En fin, en mi ser fugaz yo abrazo un ser duradero. Yo me sé sostenido y este sostén me da tranquilidad y seguridad. Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no?, con este acercamiento a la presencia del yo dentro de la vida, de la doctrina de Edith Stein, ¿no?, que como ven es un tema profundamente rico, profundamente amplio. Apenas hemos dado unas pinceladas muy superficiales, ¿no?, pero que creo que pueden servirnos como contexto para todo lo que a lo largo de estos días irá emergiendo, ¿no?, en ese diálogo abierto, en ese deseo, en esa búsqueda de comprendernos, de entendernos y de poner en evidencia el gran valor que se radica en el ser de cada persona humana, ¿no? Pues muchas gracias por su paciencia y por su atención. Pues muchas gracias, Javier, por esta magnífica síntesis del pensamiento de Edith. Y hago un breve comentario porque a mí me surgía la idea de por qué esto no se nos explica a los psiquiatras, a los psicólogos, que se supone que teníamos que saber qué es el yo, ¿no? Y en general la reflexión en psicología, psiquiatría suele quedarse a un nivel más superficial en general. O sea, hay escuelas que profundizan un poco más, ¿no? Pero me parecía básico, no sé a vosotros, ¿no?, pero hago un poco aquí la reflexión de por qué la psicología, la psiquiatría han perdido la base antropológica y filosófica, como ya decía también Víctor Frankl, etcétera, ¿no?, y otros. Y por otro lado, me parece que aquí hay una buena integración de diferentes dimensiones, ¿no?, en el pensamiento de Edith, y me surgía, a raíz de esta idea de integración del yo, de las diferentes dimensiones, una pregunta breve, luego a la una haremos más tiempo de preguntas, pero la idea de que el yo es un ser despierto y libre, como si estuviera presupuesto el pensamiento de Edith, o es algo a desarrollar, porque de entrada igual no somos tan libres, ¿no? Diríamos que ese es el objetivo, ¿no? Vale. O sea, llegar a despertar, porque en la medida en que la persona va tomando conciencia de sí, en la medida que se va adentrando, va descubriendo su propia individualidad, etcétera, etcétera, es cuando el yo se está posicionando en su verdadero centro. No hemos hablado de ello, pero Edith, tomando un poco la referencia sobre todo de los místicos, hablará del yo también como ese punto móvil que va iluminando la realidad de lo que somos, ¿no? Donde yo me posiciono, donde yo posiciono ese yo, es en definitiva lo que determina mi posicionamiento frente a la vida, ¿no? Si yo me posiciono en una dimensión superficial, simplemente sensual, mi manera de valorar, de dejarme motivar, de actuar, estará motivado por ese posicionamiento. Si me posiciono en el verdadero centro, ese es cuando emerge el verdadero yo despierto, consciente de toda su realidad, ¿no? O el yoico, ¿no?, el yo que se posiciona en torno a sí mismo, ¿no?, que es el problema del ego, ¿no?,
que entonces no va a su centro, sino que hace que el yo sea el centro. Lo que en sí sería también como un proceso terapéutico, ¿no? Un proceso de sanación interior a través de ir hacia el centro del yo, ¿no? Que seguiremos dándole vueltas, pero bueno, no me resistía al breve comentario. Sí. Y bueno, muchas gracias, Javier. Nada, a ti. Pasamos a la siguiente. Si tenéis preguntas, pues a la una vamos a hacer preguntas y comentarios. Jordi. Y os comento que Javier es quien va a dar el taller de contemplación, ¿no?